Bueno, muy buenas, profesora Karen Lor. En esta ocasión voy a tratar el tema de mi exposición, bueno, la exposición que son de la ley de los gases. Entonces, como concepto, primeramente concepto básico, tenemos que la ley de los gases son como las reglas que rigen el comportamiento de los gases en el universo, y explicando también cómo se expanden, se comprimen y reaccionan a los cambios de la temperatura, presión y volumen. Y bueno, al entender las leyes que vamos a tocar en el video, vamos a poder entender y descifrar los secretos de la naturaleza, como la respiración, ¿no?, de los seres vivos, la respiración, la combustión que calienta nuestros hogares y la atmósfera que pues, podemos ver y que nos rodea. Además también nos permite y ha permitido realmente desarrollar al ser humano muchas tecnologías para mejorar cosas que nos hacen más cómoda nuestro diario vivir, como la refrigeración que nos mantiene frescos en el verano y la medicina que nos salva la vida. Y así, tal como lo dice en la diapositiva, las leyes de los gases son como la clave para descubrir estos misterios del mundo natural y para crear soluciones que nos hacen la vida más fácil y segura. Y bueno, pues las leyes que vamos a tocar en esta video exposición son la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de los gases ideales y la ley de los gases en general. Entonces vamos a explicar cada una de ellas y a ver, ya sea con experimentos prácticos, con algún ejercicio o problema, o con ejemplos de la vida diaria para ver cómo funciona cada una de ellas. Bueno, empezando lo que es la ley de Boyle, tenemos que cuando comprimes, lo que dice la ley, cuando comprimes un gas, su volumen disminuye, y cuando lo dejas expandir, su volumen aumenta. Bueno, para entenderlo un poco mejor y explicando también la relación entre presión y volumen a temperatura constante, básicamente si la presión se duplica, el volumen se reduce a mitad y viceversa. Esto se debe a que los gases se comprimen y se expanden en respuesta a cambios en la presión, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Ahora lo que procedemos es vamos a ver el video en el cual hago el experimento sobre la ley de Boyle y ahí mismo explico cómo este experimento se relaciona con esta ley. Bueno, el experimento es muy fácil para aplicar la ley de Boyle. Básicamente los utensilios que vamos a necesitar son una cinta, un vaso, un sorbete, agua, una botella y un embudo. Primero lo que vamos a hacer es hacer un hueco en la botella mismo. Podemos usar esto o un tornillo o lo que sea. Hacemos un hueco, luego introducimos el sorbete de esta manera. Yo creo que está muy bien, así, está bien, y luego ponemos agua. Para eso vamos a utilizar el embudo, para el agua que cubra un poco más de la mitad del sorbete. Así es justamente. Si consigo un sorbete de los que se pueden doblar aquí es mucho mejor, pero como yo no conseguí, pues lo hago con este de aquí. Luego de eso, lo que vamos a hacer es como un poco tapar alrededor de esto con la cinta. Bueno, ya habiendo puesto la cinta, realmente fue un trabajo un poco complicado, pues ya que normalmente el experimento original se usa con silicona para cubrir un poco el hueco que se le había hecho para insertar el sorbete. Pero yo lo hice, ya que no tenía, usé cinta para cubrirle lo más que pude. Lo que vamos a hacer a continuación es, con un globo, lo inflamos. Y una vez inflado, tenemos que introducirlo de esta manera. Bueno, ya lo inflé un poco, también fue un poco tarea difícil ya que no podía introducir bien el globo en la botella. Como vemos aquí, la presión del aire comprimido está aquí todo en el globo, pero acá está libre. Entonces lo que va a hacer al momento que yo suelte el globo es que esta presión va a bajar acá y de alguna manera este aire que está aquí
va a buscar para salir. Entonces el agua va a empezar a salir de esto. ¿No se puede ver un poco? Ahí sí, cómo está el agua saliendo. Cada gota. Y listo. Así se puede ver cómo la ley de Boyle, o sea, cómo se aplica la ley de Boyle en un experimento práctico. Ahora sí, continuando con la ley de Charles, tenemos que establece una presión constante o sea, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Básicamente, en otras palabras, si la temperatura aumenta, aumenta el volumen del gas también, aumenta y viceversa. Esto se debe a que los gases se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Y recordar que siempre la presión debe mantenerse constante para que la ley de Charles se aplique. Un ejemplo práctico sería si tenemos un globo con un volumen de 1 litro a una temperatura más o menos de 20 grados centígrados, es decir, 293 Kelvin, y lo calentamos a 40 grados centígrados, que son 313 Kelvin, su volumen aumentará aproximadamente a 1,5 litros. Y si ya luego se enfría a 0 centígrados, es decir, 263 Kelvin, su volumen se reducirá aproximadamente a 0,93 litros. Y bueno, a continuación vamos a ver lo que es el experimento práctico para entender un poco mejor sobre realidad cómo funciona la ley de Charles en la vida cotidiana. Bueno, ahora para explicar la ley de Charles, el experimento de la ley de Charles, tenemos un experimento muy sencillo. Solo necesitamos dos recipientes, uno con agua fría y el otro agua caliente. Luego dos globos, de preferencia que sean del mismo tamaño. Y básicamente es para explicar la ley de Charles de las temperaturas, el cambio que va a surgir, o sea, con el tamaño de los globos y la temperatura. Primero vamos a introducir uno en el agua fría durante más o menos 10 segundos. Así. Diez segundos aquí, esperamos, tratando de que no se riegue. Luego lo sacamos y lo introducimos ahora en el agua caliente. Aproximadamente 10 segundos y al mismo tiempo vamos introduciendo el otro de esta forma. Sabemos que al estar llenos de aire, el globo se tiende a flotar, pero podemos apoyarnos con las tapas de los recipientes. Esperaremos ahí aproximadamente 10 minutos. Bueno, ya transcurrido los 10 minutos, ya podemos ver un cambio notorio en cuanto al tamaño. Este sigue igual, tal cual como lo pusimos, y este dobló un poco su volumen. No se puede notar mucho, creo que en la cámara, a comparación del inicio, pero si lo acercamos un poco, no sé, quizás se pueda diferenciar el tamaño, a diferencia de esta acá que se ve un poco más pequeña. Más que todo, al sostenerlo en las manos, se puede notar cómo este es un poco más grande y este es un poco más pequeño. Entonces, podemos ver lo interesante que es la química al momento, o sea, y cómo también se relaciona con las cosas diarias como un globo. Continuando con las leyes, seguimos con la ley de Gay-Lussac, que menciona que establece que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Y matemáticamente se expresa como está la fórmula en la diapositiva, que es P1 T1 igual a P2 T2, donde P1 y P2 son la presión inicial y final, y T1 y T2 son las temperaturas inicial y final en grados en Kelvin. Recordemos que siempre se transforma en Kelvin. Esto significa que si aumentamos la temperatura, la presión también aumenta y viceversa, siempre que el volumen se mantenga constante. La relación, otra cosa, es que entre temperatura y presión a volumen constante es directa, es decir, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta en la misma proporción. Y si la temperatura disminuye, también la presión disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, si duplicamos más o menos la temperatura en grados Kelvin de un gas a volumen constante, la presión del gas también se duplicará. Y de igual manera, igual que las otras dos leyes, vamos a hacer un experimento, vamos a ver un video del experimento de esta ley y a ver cómo este mismo experimento se relaciona con la ley de Gay-Lussac. Ahora vamos a seguir con el tercer y último experimento, que es el de Gay-Lussac.
Solo necesitamos alcohol, un vaso, a un recipiente con agua y unos fósforos. Lo que hacemos primero es rociar el alcohol en el vaso un poco así, un poco, no todo, no mucho, para luego encender esto. Es muy interesante el experimento. Luego lo hacemos, encendemos el fósforo, vamos con esto y rápidamente lo ponemos aquí. Aquí podemos ver lo que ocurre, la presión aquí. Y de manera, vamos a explicar un poco lo que acaba de suceder. En la ley dice que la presión, entre más temperatura, mayor presión. Aumentamos la temperatura con el alcohol y también con esto. Vamos a un lado, para después, vemos como ahí un poco se fue. Y lo ponemos así. Y ya, así simplemente lo hacemos. Bueno, ahora continuamos con la Ley General de los Gases. ¿Qué nos dice esta ley? También conocida, se la conoce como la ecuación de estado de los gases ideales. Establece que el volumen, que es V, de un gas es directamente proporcional a la cantidad de gas y la temperatura, e inversamente proporcional a la presión, que es P. Matemáticamente se expresa como la fórmula que se ve en la diapositiva, que es PV igual a nRT, donde P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N es la cantidad de gas que es en moles, se trabaja en moles, y R es la constante universal de los gases, y por último T es la temperatura en grados Kelvin. Y bueno, también básicamente la relación entre la cantidad de gas y volumen a temperatura y presión constante es directa. Es decir, si aumentamos la cantidad del gas y volumen, también aumenta en misma proporción. Y si disminuye la cantidad del gas, el volumen disminuye en la misma proporción. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son los ejemplos de la vida diaria. Esta vez ya no son experimentos, sino ejemplos. Primero tenemos lo que es el buceo. Las personas que bucean primeramente utilizan la ley general de los gases como para entender cómo es la presión y el volumen del aire y en sus tanques y para que cambien con la profundidad y la temperatura. Ya sabemos que entre más nos vayamos a profundidades más bajas, va a aumentar la presión. Como segundo tenemos los balones y los globos. Cuando uno infla un globo o un balón, la presión y el volumen aumentan. Y la ley mismo explica, como ya se vio, por qué el balón y el globo se expanden. Y ya por último tenemos la respiración. Cuando nosotros inhalamos, el volumen de los pulmones aumenta y la presión disminuye, lo que permite que el aire entre. Como mismo lo explicó la ley general de los gases. Bueno, ya por último tenemos la ley de los gases ideales. Es un poco similar a la anterior, pero tenemos que la ley de los gases ideales combina las leyes de Boyle, la ley de Charlie y Gay-Lussac en una sola ecuación, que es la misma que se vio en la anterior, que es la de PV igual a nRT. Esta también relaciona las cuatro variables fundamentales de los gases, que son presión, volumen, cantidad de gas y temperatura. Y bueno, para entender cómo se usa esta fórmula, vamos a ver el siguiente ejercicio, en donde explicaré cómo se utiliza esto en un ejercicio práctico. Bueno, el ejercicio práctico que tenemos dice, si tenemos 2 moles de gas a una presión de 3 atm y un volumen de 4 litros y deseamos saber la temperatura en grados Kelvin, pues podemos reemplazarlo los valores conocidos en la ecuación y resolver para T. Tenemos aquí esta ecuación que se ve aquí, la PV igual a nRT. La P es 3 atm. Luego la V es 4 litros igual los 2 moles por N, por R y por T. Luego lo que hacemos es despejar y resolver la T porque es la que vamos a buscar, o sea la temperatura. Ponemos entre paréntesis lo que ya teníamos aquí, raya fraccionaria 2 moles por R. Luego se reemplaza el valor de esta misma R acá y se multiplica, se hace la respectiva multiplicación aquí y acá. Y el 48 lo dividimos entre 0,16412 que da a 292 Kelvin, que esa sería la temperatura a encontrar. Así sencillamente podemos entender cómo se usa la fórmula que se mencionó de esta ley.
Bueno, ya como conclusión para terminar con la videoexposición, tenemos que todas las leyes que vimos describen el comportamiento de los gases en diferentes condiciones, ya que tienen aplicaciones en diversos campos como la física, la química, y la biología, la medicina, la ingeniería y la tecnología. Y la comprensión de estas leyes que pudimos ver, que son muy interesantes, nos permite aprovechar sus principios para innovar y mejorar nuestra calidad de vida. Y ya como mensaje, tenemos que las leyes de los gases nos recuerdan que incluso en la aparente simplicidad de un globo inflado o un suspiro hay principios fundamentales que rigen el comportamiento de la materia. Al comprender y aplicar estas leyes podemos desbloquear secretos en la naturaleza y crear soluciones innovadoras para los desafíos de los tiempos actuales. Eso sería todo. Muchas gracias.